Hola, muy buenos días, amigas y amigos de Soy Chile. Bienvenidos a una conversación más de Soy TV. Hoy día queremos conversar sobre un tema bastante importante. Se trata del sueldo mínimo. Esto debido a un anuncio que hizo la CUT, donde planteará negociaciones para alcanzar los 725.000 pesos en el, como ellos definen, menor plazo. Para conocer más sobre estas posibilidades y también sus posibles efectos, queremos hablar con un especialista y para ello queremos dar la cordial bienvenida al CEO de Rise Job Hunting, Hugo Álvarez, quien ya se encuentra nuevamente con nosotros en las pantallas de Soy TV. Hugo, ¿cómo estás? Hola Constanza, muy bien, ¿y tú? Muy bien, un agrado nuevamente tenerte. Tú ya bien siempre lo digo, eres de la casa y hoy día queremos Gracias. hablar un tema que influye a todas las casas de Chile, que es el sueldo mínimo. El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores ya definió esta propuesta con la que esperan comenzar a negociar con los ministerios de Hacienda y Trabajo. Yo espero que también estés bien enterado de eso porque queremos preguntarte principalmente, ¿cuáles serían los efectos económicos claves de aumentar también el sueldo mínimo a 725.000 pesos en este corto plazo que pretende plantear la CUT? Bueno, lo primero, ponernos un poco en contexto de cuál es el sueldo mínimo que hoy en día está definido, que son 500.000 pesos, y esto fue acordado en julio del 2024. Lo que está buscando hoy en día efectivamente son 725.000 pesos, que es un aumento bastante considerable, y esto se hace en un marco conceptual, digamos, de contexto, justificando esta famosa línea de pobreza que se habla mucho, y que da a entender es cuál es el límite en el cual una persona ya está calificada como en el sector de pobreza para ya tener lo mínimo que necesita para poder subsistir. Eh, Esto sin duda es muy bueno para todos los trabajadores que hoy en día están mediante esta modalidad de trabajo con el ingreso mínimo, pero sí o sí te va a generar impactos colaterales. O sea, como tú bien me preguntaste al inicio ahora de esta entrevista, va a generar un impacto directamente en las empresas, en la empleabilidad. Pueden comenzar a haber más restricciones, pueden incluso empezar a caer las ofertas laborales, porque las empresas cuentan con un presupuesto definido y lamentablemente ese presupuesto no van a poder ocuparlo en la totalidad, porque en definitiva, o sea, van a poder ocuparlo, pero no van a poder contratar la plana de trabajadores completa que requieren para poder operar, porque efectivamente el costo se va a aumentar de 500 a 725.000 pesos si es que esto ocurre. Obviamente, uno tiene que darle la mirada, primero del trabajador, que es bastante bueno, efectivamente que se le aumente el sueldo, es muy merecido, pero también hay que evaluar el impacto económico, que es la otra cara de la moneda, y es el efecto que esto generaría si es que efectivamente se da. Van a disminuir no solamente a nivel de las plazas que estén asociadas al sueldo mínimo, sino que también va a afectar al presupuesto completo de la empresa. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta que tú me hiciste, va a haber un impacto si esto se aprueba en los presupuestos derechos de las empresas, o sea, derechamente va a pegar en el presupuesto que tienen las empresas para poder operar, y esto también puede llevar a negociaciones posteriores que tengan las empresas con el gobierno, de pedir aumentos graduales, pedir algún tipo de subsidio. Entonces, sí, hay efectos que pueden ocurrir, pero si se puede de alguna manera manejar, obviamente que es bastante bueno y bastante beneficioso para todos los trabajadores, digamos. Puede aumentar incluso la economía minorista el hecho de tener este aumento del sueldo a 725.000. Mira, y es bien interesante y hay que darle esa mirada, esta dualidad del lado económico, pero también del humano, del trabajador mismo. Y también hoy día la CUT ha anunciado que quiere instalar un concepto también, que eso es bien relevante, lo simbólico, que busca denominarlo salario vital y no de Ujú. salario mínimo, esto considerando que permita cubrir las necesidades básicas de un hogar de 4 personas de forma digna. No podemos olvidarnos de ese lado también al hacer este análisis, Hugo. Sí, claro, o sea, yo creo que es bastante razonable a lo que se está apuntando. Se está buscando nivelar en un país como Chile, que tiene un costo de vida que es bastante elevado también. Chile no está tan barato hoy en día como lo era años atrás, y sobre todo cuando tú hacías el comparativo con otros países. O sea, Chile resultaba ser un país en donde tú podías tener el día a día, vivir, alimentarte, hacer las compras en un supermercado. Yo te digo sin ser economista, pero lo veo desde el punto de vista de la empleabilidad, que es lo que nosotros hacemos en RISE. Eh, pero sí veo que el costo de vida ha aumentado mucho. Nosotros también eso lo palpamos
y de forma muy directa de los profesionales que trabajan con nosotros para ser posicionados en la empresa. Y vemos también que los salarios para profesionales que están en segmentos profesionales, o sea, universitarios, desde analistas, pero profesionales hacia arriba, en todos se ha visto un incremento en las necesidades de sueldo. Entonces, esto también tiene que bajar a los profesionales que están con el sueldo mínimo. También tiene que haber un ajuste. El tema es que es distinto ajustar a un profesional que tiene una posición ejecutiva, que tiene una posición universitaria, a un profesional que forma parte de la fuerza mayor que muchas empresas tienen hoy en día en Chile. Ya no es un gerente, no es un jefe, no son dos, tres jefes, no son analistas, cinco o seis analistas. En muchas empresas, sobre todo el área de producción, manufactura o de servicios generales, en estas empresas el profesional que está sujeto a estas condiciones de sueldo mínimo representa gran cantidad de la empresa, gran cantidad del personal. Entonces, hay un impacto no menor. Y en definitiva, el círculo completo donde va a caer, un poco lo que puede estar ocurriendo hoy en día con los impuestos en Estados Unidos, cae en el consumidor. Cae en el consumidor porque en definitiva va a aumentar el presupuesto que requiere la empresa para operar, y la empresa de alguna manera tiene que sacar de alguna forma este presupuesto para poder continuar la operación. Y lo puede sacar al menos de dos formas directas. Uno, eficientando la operación que tiene, eficientando los costos, que dudo que pueda hacerlo en muchos de los casos, dado que las empresas supuestamente ya están lo más eficientadas posibles. O lo otro que puede hacer, aumentar los requisitos, dado que va a aumentar el sueldo, va a aumentar los requisitos. Tampoco nos ha hablado mucho, ya se aumenta el sueldo, se va a aumentar también la cantidad de horas trabajadas, porque tiene que haber también ahí algo donde la empresa pueda tomar. Pero no se puede tampoco, porque ya estamos con el proceso de la ley de las 40 horas, entonces estamos disminuyendo gradualmente. Entonces, y lo otro que te comentaba yo, aumentando los precios. O sea, uno, en los trabajadores, contrato menos gente, les doy más trabajo, aumento el perfil quizás, los requisitos para el cargo, o por otro lado, subo los precios y eso en definitiva termina llegando al mismo consumidor que lamentablemente antes ganaba 500.000 pesos, ahora gana 725.000 pesos, pero va a tener que estar pagando un costo de vida superior producto de este círculo completo. Entonces ahí está la intervención y la negociación estratégica que tiene que hacer el gobierno hoy en día, de nuevo, sin ser economista, pero donde se busque este proceso de aumento que ojalá se pueda lograr, pero tratando de subvencionar y apoyar al máximo a la empresa para que de alguna manera no haya un impacto circular en este proceso. No sean menos plazas o menos gente para poder hacer el mismo trabajo. Claro, y eso uno se cuestiona bastante, si el mercado laboral chileno también está en condiciones, porque es un aumento bastante significativo, y por lo mismo tú ahí podrías hacer ese análisis también de qué sectores se podrían ver más afectados también, ya sea positivo o negativamente, con el alza de este sueldo mínimo a 725.000 pesos, que es lo que propone la CUT. Mira, la pregunta la verdad bastante buena, porque el impacto, cuando uno habla generalmente de economía y sobre todo muy ligado a lo que es lo laboral, siempre el impacto es polarizado, o sea, hay un sector, como tú bien dijiste, que se va a impactar en lo positivo y otro en lo negativo. Yo lo mencioné anteriormente, de hecho, todas las empresas que estén relacionadas directamente con una fuerza laboral, donde sea una cantidad importante, digamos, un porcentaje que afecte al presupuesto de la empresa, en este aumento de 500, 725.000 pesos, se va a ver afectada. Y ahí te puedo nombrar empresas como fábrica, manufactura, servicios generales, todo tipo de instalaciones eléctricas, incluso ingeniería, pero todo este tipo de empresas que ocupan mucho profesional calificado para su operación. Y ocupa profesional sobre todo que tiene a veces el sueldo mínimo. Empresas, compañías de seguros, incluso algunas automotoras, sector automotriz, todo esto se van a ver impactados. Y los que no, efectivamente van a ser las empresas que no estén ligadas a este tipo de profesionales y que de alguna manera puedan incluso ver a profesionales que de esas áreas en donde no lograron emplearse, que esto es algo posible que pueda ocurrir, porque las empresas al aumentar el presupuesto, o sea, el sueldo mínimo, tuvieron que aumentar los requisitos, estos profesionales pueden empezar a irse a otro tipo de empresa, donde Mm. puedan ingresar con menos requisitos a trabajar, porque ya las otras, como aumentaron el costo, digamos, mínimo de contratación, va a ser más difícil. Entonces, y ahí te puedo nombrar empresas como consultorías, servicios intangibles, empresas financieras, incluso el retail en el sector construcción, en los sectores donde no hay este tipo de profesional.
Claro, y eso ahí te estabas adelantando un poquito, que me parece muy importante también, cómo este reajuste podría influir en la búsqueda de empleo, que eso es una arista a considerar y también en las expectativas salariales, que es un tema que aún abunda y que me imagino con este reajuste también va a modificar bastante. Sí, mira, anteriormente nosotros hemos pasado por reajustes, bueno, ya son 15 años que nosotros llevamos haciendo esto, entonces la verdad bastante tiempo en Chile, eh, pero generalmente todos estos reajustes eh, van de alguna manera impactando a la empresa en los requisitos que piden. De hecho, cuando han habido contracciones económicas en Chile, muchas veces se hacen detenciones de contrataciones, como ha ocurrido en varias oportunidades, pero en otras ocasiones las empresas optan por ponerse mucho más detallistas y mucho más específicos en lo que van a elegir. Incluso a veces hemos visto nosotros que se consolidan funciones eh, donde aún anteriormente un gerente de finanzas probablemente ya no le estaban pidiendo solamente gerente de finanzas, sino que incluso le están pasando el área de operaciones, o el área de recursos humanos, o el área, no sé, hasta comercial. Incluso hemos visto algunos casos, y esto pasó anteriormente, no volvió a ocurrir ahora, menos mal, donde gerentes de finanzas les pasaban áreas TI incluso. Entonces esto va generando una serie de efectos cascada en el mercado laboral, porque las personas que están dentro de esos equipos empiezan a ver un jefe que es un gerente muy técnico, muy jerárquico. Entonces, cuando hay temas de promociones, reconocimiento, estrategia, empieza a haber el efecto donde las personas no se ven reconocidas, no tienen el apoyo técnico que necesitan, y esto influye en la cadena completa, digamos. O sea, ya al haber esta integración por parte de la empresa y estas mezclas, estas uniones, ya el reclutamiento también se hace complejo. Entonces, la persona que hoy en día va a tener que ir a buscar trabajo, va a tener que hacerlo pensando en una empresa que probablemente lo vaya a contratar, pero puede que también haya una oportunidad en donde se le exija mucho más de lo debido, que empiecen incluso a ver, como están pasando por este proceso de cambio en el presupuesto, incluso responsabilidades mayores en la gestión de presupuesto que tiene cada gerencia. Entonces, es un impacto no menor, y es bueno darle esta mirada micro-macro, o sea, micro en el sentido que bueno, que las personas tengan un mayor salario, muy bueno, tremendo, felicitaciones, me encanta, pero va a haber un impacto, puede que sea a nivel del consumidor o incluso a nivel de la búsqueda laboral, donde se ponga todo mucho más específico, te cueste mucho más poder encontrar trabajo, o incluso si tú eres profesional y logras posicionarte, después con las personas con las que tengas que trabajar, vas a tener el problema de reclutamiento, porque en vez de contratar a 5 personas por 500.000 pesos, vas a tener que contratar a 4 o a 3 por 725.000 pesos. Entonces, el impacto se va dando y va avanzando gradualmente, muchas veces en cascada. ¿Por qué digo cascada? Porque parte de un efecto y después se va desembocando en otros. Eh, y eso impacta en la búsqueda laboral. No solamente, insisto, no solamente en los sueldos, sino también en las responsabilidades, en la gestión, en el liderazgo, como te acabo de comentar, y también en cómo está el clima de la empresa, o sea, cómo está el cambio, porque esto es un cambio que no viene por parte de la estrategia de la empresa como tal, sino que es un cambio que está definido por el contexto país. Entonces las empresas a veces no saben cómo enfrentarlo tampoco. Y desde ahí mismo, tú ya lo mencionaste un poquito antes, Hugo, ¿qué rol tienen que jugar también el Estado y junto a la empresa? Me imagino que en una alianza, no sé cómo tú lo aconsejas ahí para que sea sostenible también este cambio que tú dices que también es una cascada, pero para que sea gradual y sostenible en el tiempo. O sea, el Estado siempre puede participar en las reducciones y el apoyo a las empresas, primero a través de subsidios y segundo a través de los impuestos. Entonces, o sea, la respuesta, la verdad, es bastante, vuelvo a citar como por cuarta vez que no soy economista, pero cualquiera diría fácilmente que esas son al menos las dos formas en las que el Estado puede hacerse partícipe, y no distribuyendo entre los actores el impacto y responsabilidad de este cambio. O sea, puede haber una intervención a nivel gubernamental, y sorry lo técnico que pongo con las palabras, pero puede haber una intervención a ese nivel, en donde, claro, a través del subsidio de los impuestos se pueda acceder a esto y no tenga que ser absolutamente absorbido por las empresas, por el sector empresarial, que hoy en día, como todos sabemos, en Chile está bastante complicado. No quiero tampoco sonar como un transmisor de un escenario complejo. Hoy en Chile hay mucho trabajo. Hoy en día las personas piensan que no es así.
Pero claro, la búsqueda laboral, producto de todos estos cambios que están ocurriendo, y de hecho este posible cambio, en ocasiones también las empresas entran en contracción. Se sabes que, bueno, con esto que está pasando hoy en día con la CUT, con esta negociación, con lo que se está dando, lo que puede pasar, a veces las empresas también, hay otro impacto que no lo hemos conversado, pueden frenar planes de desarrollo, pueden frenar contrataciones, todo producto de lo que pueda ocurrir. En lo concreto, no vamos a contratar hasta que sepamos qué va a ocurrir con la negociación de la CUT y cómo se va a absorber por parte de nosotros como empresa. Entonces, esta negociación que hoy en día está en proceso de gestación, o más bien dicho, está en proceso, en curso, ya puede generar en algunas empresas la contracción a nivel expectante de a ver qué ocurra al respecto. Ya, ¿va a resultar? ¿No va a resultar, como te digo? Y si resulta, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué rol vamos a tener nosotros como empresarios en esta nueva modalidad? ¿Lo asumimos nosotros de forma completa? ¿O el Estado entra de alguna manera, se hace una gradualidad, se negocia algo o no? O sea, el impacto es, hoy en día la noticia, y con esto ya cierro, la noticia es negociación de la CUT para aumentar el sueldo a. Ya, es igual como cuando esto ocurre cuando se anuncia algo, el tema accionario es lo mismo, las empresas reaccionan, las empresas se anticipan también. A nosotros nos ha ocurrido en momentos anteriores con situaciones en Chile donde contrataciones se han contraído y a veces nos dicen y a veces no. O sea, es parte de lo que vemos en RISE con la relación con las empresas. Así, no, mira, ¿sabes qué pasó esto? O por este motivo, prefiero resguardarlo. La verdad, temas que es un país, se congeló la contratación y a veces también al revés. Por ciertas situaciones, país también se activa y eso es la sensibilidad que tienen las empresas. Que uno como empresario también tiene que estarlo mirando. Es interesante hacer también, detenerse en ese análisis, en lo que ya puede estar pasando a propósito de estas negociaciones que se esperan que sean en el más corto plazo, que ya están esperando la cita del Ministerio de Hacienda y de Trabajo, la Central de Trabajadores. Y bueno, tendríamos que estar también expectantes a lo que viene próximamente, Hugo, y por lo mismo quiero dejarte invitado a que puedas venir en otra ocasión para ver los posibles efectos que deje esta propuesta que tiene, puede significar de manera muy positiva tanto para los trabajadores, pero también, también hay algunas trabas, por decirlo menos. Así que, Hugo, agradecerte. Yo no sé si quieres decir algo antes de despedirnos. Sí, mira, muchas veces, y te agradezco el espacio, muchas veces posterior a la entrevista a mí me llegan muchas preguntas respecto a cosas que expongo. Y una de las más comunes es, ¿recomiendas buscar un nuevo trabajo hoy en día, producto de esta situación, o todo lo que hace, digamos, mencionado hoy en día? Yo sé que me va a llegar esta, así que me voy a adelantar. La verdad es que sí. Uno no sabe cómo las empresas van a reaccionar a futuro. Es un escenario cambiante. Pero no nos olvidemos de que las empresas están diseñadas para adaptarse a los distintos cambios de mercado. Entonces, si yo me pongo a esperar para poder cambiarme de trabajo, ojo que eso apunta más en la recomendación, me pongo a esperar qué ocurre con esto, qué ocurre con esto, al final nunca me voy a cambiar. El tema es siempre buscar opciones de cambio de trabajo si es que realmente hay una oportunidad, hay un deseo, hay una evaluación inferior tuya de mercado o busca el siguiente paso profesional. Siempre hay que apuntar a cambiarse. Obviamente uno tiene que tomar los resguardos debidos en términos de garantías, en términos de qué ocurre si es que yo duro un par de meses o con un cambio en el mercado. Uno puede tomar ciertas garantías, pero la búsqueda siempre tiene que estar y no postergarla por factores macros. Ese es el consejo final, no postergar la búsqueda por un factor macro, siempre mantenerla y analizar más que el aspecto macro, analizar a la empresa y solamente uno puede analizar, digamos, la industria en la que está involucrada, dependiendo estacionalidad, situación, cambio regulatorio, pero siempre continuar con la búsqueda laboral. Importante ese consejo también, porque Mm. ahí es cuando uno se para también como trabajador más de este escenario que se ve tan expectante. Muchas gracias, Hugo, nuevamente a propósito de este anuncio que realizó la CUT para entrar en negociaciones para subir posiblemente este sueldo vital a 725.000 pesos. Hablamos con Hugo Álvarez, CEO de Rise of Hunting. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y esperamos encontrarte en una próxima ocasión. También agradecer a todos quienes nos acompañaron en esta entrevista, en esta conversación que puede revisar una y otra vez y también todos los espacios de conversación que se dan en las pantallas de Soy TV. Que tengan una excelente semana y que estén muy bien. Chao.